buenos días para toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana. Gracias por preferirnos. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Bien, doctor. Veo que la comunidad internacional ha dado un giro con respecto a la crisis haitiana. Claro. Parece que el tema y la línea de acción del gobierno del presidente Luis Abinader, que también fue de los pasados presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, ha calado ya. Sí, pero la del actual gobernante ha sido la que realmente ha movido la ficha. Bueno, sí. Sin quitarle mérito a Parece ser que la comunidad internacional ha esperado al último momento. Incluso ha esperado que la crisis está a punto de llegar a su máxima expresión. Incluso con actores que uno no imaginaba que iban a estar ahí. Bueno, sí, eso lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Vamos a ver por qué China entra en el juego de la política. Nos vamos a la semana 360. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El ministro de Defensa Luciano Díaz Morfa aseguró que la frontera dominico-haitiana está totalmente en calma tras el incidente ocurrido en la frontera en la parte colindante con Dajabón, donde en la zona franca Codevi del Grupo M penetró una turba provocando un incidente al mediodía del pasado jueves. Sobre ese mismo tema, la empresa Codevi informó que ninguno de sus empleados resultó agredido o lesionado durante los disturbios que se registraron el jueves en su zona franca, en parte del complejo que se encuentra del lado haitiano en la ciudad de Juana Méndez. En un comunicado, la empresa indicó que un grupo irrumpió de manera abrupta en algunos de los depósitos de alimentos, destruyendo parte de sus instalaciones. 4 personas están involucradas en la colocación de 50 paquetes de cocaína en el equipaje de una mujer que viajaría a Bruselas por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, entre ellos empleados de una aerolínea. 3 están siendo procesados. El 54% de las empresas en la República Dominicana asegura tener dificultad en la contratación de personal con el perfil calificado. Ante esta realidad, el empresariado ha tenido que recurrir a 2 posibles alternativas, como son contratar personal sobrecalificado y entrenar el personal luego de contratado. De acuerdo al estudio de formación de talento humano frente a la demanda actual y futura de la República Dominicana, enfoque a programas técnicos profesionales y universitarios, presentado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Existe un déficit de más de 3.000 trabajadores en el sector hotelero de la región este, reveló el director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, Rafael Santos Badía. La demanda de personal que tiene los hoteles en la zona está siendo atendida por el Infotep, pues según aseguró Santos Badía, están dándole respuesta a la crisis que se produjo fruto de la pandemia del COVID-19. El ministro de Turismo David Collado informó que el huracán Fiona afectó la llegada de turistas al país durante la semana pasada producto de la cancelación de vuelos y las fuertes lluvias y vientos tras el paso del evento atmosférico, pero aseguró que esto no afectará las proyecciones para el cierre del mes de septiembre. Collado estimó que entre 40.000 y 45.000 extranjeros dejaron de llegar a la República Dominicana producto del huracán Fiona y las suspensiones de vuelos. Sin embargo, sostuvo que se mantienen invariables los cálculos para final de mes, cuyos flujos estima alcanzará los 400.000 visitantes. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, informó que el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2023, sometido al Congreso Nacional, plantea gastos para administración central por 1.247.578.1 millones de pesos. El documento depositado por el viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones, José Rijo Presbot, estima que los ingresos totales del gobierno central asciendan al próximo año a 1.040.005 millones de pesos, equivalentes a un 15.1% del Producto Interno Bruto estimado para el año 2023. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que no habrá desabastecimiento de alimentos de primera necesidad a pesar de los daños que causó el huracán Fiona a la producción agrícola en el este y nordeste del país. Dijo que los mercados y supermercados seguirán abastecidos de arroz, habichuela, plátano, huevo, pollo y otros productos agropecuarios pese a los daños dejados tras el paso del huracán. Y en el ámbito internacional,
El Fondo Monetario Internacional alertó de una crisis alimentaria global por las fuertes subidas de precios que han exacerbado la inseguridad alimenticia en gran parte del mundo y urgió a tomar medidas políticas para mitigar su impacto. En un informe titulado Enfrentándose a la crisis alimentaria global, impacto, respuesta política y el papel del FMI, el organismo financiero internacional citó la guerra de Ucrania, los impactos del cambio climático y la pandemia del COVID-19 como principales factores que han contribuido al aumento de precios. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Bueno, esta semana se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, muy interesante para la República Dominicana y para el mundo, porque el único tema de debate en esa reunión del Consejo, doctor, fue el tema haitiano. Exacto. Todos los países intervinieron para resaltar la necesidad de acompañar a los haitianos en la búsqueda de solución al problema que les está afectando. Y me llamó mucho la atención porque hasta ahora los discursos de nuestros presidentes, digo nuestros presidentes porque recuerdo a Leonel Fernández aprovechando los cónclaves internacionales para llamar la atención de la comunidad internacional, porque no es un problema que viene de poco tiempo, es un problema que se ha ido agravando a través del tiempo, ahora está a punto de estallar una guerra civil. Bueno, luego escuchaba a Danilo Medina, pero este presidente, como bien usted decía en la introducción, ha llevado una política permanente de reclamo a la comunidad internacional de mirar hacia Haití, porque ya República Dominicana no aguanta la situación, claro, y que la solución no está del lado de República Dominicana. Pues los países parece que lo han entendido. Y ese, como decía, fue el tema de la reunión del Consejo de Seguridad. Me llamó mucho la atención también que el tema se puso en agenda porque China lo pidió. Es decir, de repente China entra en este juego de la geopolítica y se interesa por Haití. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué China hace eso? Ahora recuerdo que en una ocasión los chinos intentaron establecer relaciones diplomáticas con Haití, claro, pero la oligarquía haitiana, los políticos haitianos que han tenido el control de Haití, prefirieron quedarse del lado de Taiwán. Recordemos que Taiwán y China manejan la política de que quien tiene relaciones diplomáticas con uno no puede tenerla con otro. Y China se alejó, incluso prometió una serie de inversiones para recuperar ese país, por eso se cayó. Ahora, China ha sacado el tema Haití y lo ha puesto en la mesa del Consejo de la Seguridad, del Consejo de Seguridad de la ONU, y yo digo, bueno, pero ¿qué estará buscando China viniendo al patio de Estados Unidos? Le está mandando un mensaje a Estados Unidos, ustedes se están descuidando de su patio y están viniendo a meter las narices aquí, en esta zona, porque están enfrentando a Rusia, que tiene un problema con Ucrania, pero además están interviniendo con nuestro problema, con el problema de los chinos, con respecto a Taiwán, que Estados Unidos siempre ha estado del lado de Taiwán. De hecho, hace varios meses que la presidenta del Congreso norteamericano, o de la Cámara de Representantes, visitó Taiwán aún bajo advertencia de los chinos. Entonces, parece ser que Haití entra dentro del juego de la geopolítica de los chinos y los norteamericanos, y bueno, ahora parece ser que Estados Unidos tiene más interés que nunca en que ese problema se resuelva. Qué bien que han comenzado a hacernos caso. Qué bien, pero ojalá que no sea un instrumento que nos afecte más que lo que estamos buscando. Claro, quiero hacer esta cápsula breve, ¿verdad? Y bien concentrada. Mire, en derecho de guerra, aunque le suene raro, existe un derecho de guerra, que es parte del derecho internacional. Hay una figura que se la voy a leer así en línea, porque no confío mucho en la memoria, que se llama estatus de beligerancia. Y dice que es un conflicto armado interno, el estatus de beligerancia, que puede concederse también a un grupo alzado en armas que en guerra civil adquiere, en parte del territorio, características similares a las de un gobierno regular,
se le llama comunidad beligerante. ¿Por qué yo le hice esa introducción? Porque es que estarían cometiendo un grave error si no toman en cuenta a un personaje que se llama Cherisier, que es el famoso barbecue, porque ese señor es el líder, es el tipo que controla lo que tiene Haití con las patas arriba. Es precisamente ese conjunto de bandas que él lidera. Ya el tipo evolucionó del simple delincuente, tirando tiros y asaltando, al político, y él cambió la ametralladora por un bolígrafo, ya se quitó la boina, se pone ¿usted comprende? Sí. Y una chacabana, ya no tiene el traje ese militar. Lo que implica que a él, para mí, yo lo veo como ciudadano, hay que tomarlo en cuenta como parte beligerante. Y es posible que los norteamericanos se olviden, y también los que están metidos en eso, se olviden de que los haitianos tienen una cultura de guerra contra las intervenciones militares del mundo. Óigame, arrodillaron y avergonzaron al ejército de Napoleón. No sé, usted me dirá, bueno, no sé, pero ellos tienen esa memoria histórica. Claro. Ellos defienden su territorio. Entonces, lo que yo temo es que una intervención, porque lo que se huele ahí en ese Consejo de Seguridad es una intervención militar. Y eso a nosotros no nos va a favorecer. Todos los países coinciden en que no debe ser una intervención militar, sino una especie de acompañamiento. Bueno, lógicamente. ¿Pero y cómo acompañamiento de qué? Si se comenzó a hablar de cerrar todas las válvulas posibles para que esos grupos o pandillas no tengan el poder económico que tienen, no reciban las armas que están recibiendo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, acompañarlos, involucrar al liderazgo político y empresarial haitiano en un plan de recuperación, pero siempre decapitando los jefes de pandillas. Es que la política, mire, Mao Zedong decía que la política es una guerra sin efusión de sangre. Oiga usted, es decir que yo espero que esta gente, porque ahí está metido China, ¿verdad? Está metido también México, que me llamó la atención. Sí. Que México, que siempre ha sido anti-intervencionista. No, nadie abogaba absolutamente nada por Haití. Solo República Dominicana por el problema que tenemos, lógicamente. Pero si usted tiene un fuego, oiga bien, usted no puede pretender proteger nada más lo que están afuera del fuego. Usted tiene que buscar dónde está el fuego para apagarlo ahí. Sí. Y eso tienen que ir, que es lo que yo entiendo. Yo puedo estar equivocado. Ahora, México está sintiendo una gran presión migratoria de los haitianos. Los haitianos están llegando en masa vía Centroamérica. Pero nadie como nosotros. Nosotros lo hemos sentido siempre, porque es la parte más fácil para los haitianos. Es decir, es simplemente cruzar el masacre o cruzar por la montaña por Pedernales. Y le voy a decir algo, perdone que lo interrumpa ahí, que es algo que me tiene a mí muy inquieto hace tiempito, es que en caso de que haya una situación allí, de explosión definitiva de esa bomba, aquí no hay ejército que pueda detener la oleada humana que se va a meter por ahí. No lo hay. Ojalá y que esas cosas no sucedan. ¿Usted cree? No lo va a haber, no va a haber, porque sería una hecatombe. Bueno. No lo creo, no lo va a haber. Ojalá y que nuestra gente... Ojalá que no lleguemos a ese punto, pero ojalá que no. República Dominicana tiene un ejército bien preparado. Bueno. Aunque no es el punto de debate, pero sí debe ser un punto a tomar en cuenta por la República Dominicana, que de hecho el Instituto de las Migraciones de Interior y Policía tiene un plan preparado para enfrentar situaciones y miden diferentes momentos de baja intensidad, media intensidad media e intensidad alta. Y lo han analizado conjuntamente con representantes de organismos internacionales que trabajan con las migraciones. Ahora, con una explosión social o una guerra civil en Haití, la presión migratoria de esa República Dominicana va a ser mayor, lógicamente. Pero de que República Dominicana tiene un ejército preparado, lo tiene. Perdone, frente a Haití, que es un país que no tiene absolutamente nada. Aún así, yo sigo siendo escéptico, porque lo que yo he visto, lo que se ha manejado aquí a través del tiempo, implica que la presión migratoria aquí no cesa y cada día es mayor. Y cuando hay un corre-corre ahí, espero que ojalá y que los inteligentes que tenemos en el mundo se den cuenta de dónde que tiene que apagar el fuego. Sí, sí. Y tienen que negociar con el fuego tienen que apagarlo ahí en Haití. Negociar con ese señor. Bueno, yo creo que por lo que he visto es difícil que vayan a negociar de manera directa con él. Porque lo que han planteado los organismos internacionales es que primero hay que eliminar las bandas para poder llegar a una solución. ¿Y cómo la van a eliminar? Parece que las bandas las tienen identificadas. Hay un estudio ahí que dice que en Haití hay unas 200 y pico, 300 bandas. Mesías, es que está bien, pero que una banda, oye la palabra banda, es un conjunto de personas armadas hasta los dientes, que nada más creen en eso. O sea, ojalá que ellos tengan una fórmula sagrada, no sé.
Bueno, fortalecerán la policía haitiana, que la policía no tiene control. Usted, que por cada policía hay 5 o 6 delincuentes armados. Pero un policía tiene una pistolita y esos tipos tienen armas. Armas de asalto. Armas de asalto, eso es verdad. Por eso es que, como parte de la estrategia, se está hablando de fortalecer la policía haitiana, desmantelar las bandas y crear las condiciones para que los haitianos, acompañados por la comunidad internacional, busquen la solución que necesita Haití. No es una intervención militar. Nadie puede estar de acuerdo con una intervención militar. Ojalá. Pero yo le digo que yo no veo otra forma. Ya yo a la edad que tengo y todo lo que yo he visto en el mundo, me doy cuenta de que hay situaciones que no responden si no es a la represión. Bueno, lo importante aquí es que ya la comunidad internacional ha visto que Haití es un problema. Claro. Y República Dominicana debe mantener su línea de acción de manera tal que las acciones que se necesitan comiencen a implementarse para acompañar al pueblo haitiano en la búsqueda de la solución a sus problemas. Nos vamos a la pausa. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, el presidente Luis Abinader ha dicho que los daños provocados por el huracán Fiona superan los 20 mil millones de pesos. Correcto. Y el Congreso le ha aprobado la emergencia para 12 provincias. Exacto. Se amplió incluso a provincias que están muy lejanas de donde estuvo la mayor incidencia del huracán, pero que lógicamente también fueron afectadas. Correcto. Porque ese huracán tenía unos vientos fuera de su centro que alcanzaba 45 kilómetros y provocó daños en La Vega, en Santiago, en San Pedro, en Santo Domingo, y esas provincias se incluyeron en la emergencia. Eso le va a dar al gobierno facilidades para poder accionar, para licitar con mayor rapidez, para tener acceso a los fondos. Me alegra que el presidente y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, han dicho que tienen los recursos necesarios para enfrentar la situación. Ojalá sea así y que el gobierno, que ha dado una demostración desde el primer momento de eficiencia y de acción rápida, pueda mantener esos niveles de incidencia en cada una de esas comunidades, de manera tal que se pueda dar una recuperación rápida del turismo en las zonas que fueron afectadas, de la agricultura, que se ha dicho que los daños han sido enormes, pero que no va a haber escasez. Decía un representante de un sector agrícola del este que los daños en la región este superan los 2.000 millones de pesos. Claro. Bueno, y tenemos los daños en las infraestructuras, en el área de servicio de agua potable. Todavía hay acueductos que no se han podido recuperar. Y la energía eléctrica ha sido recuperada casi en la totalidad. Hay comunidades que quedan todavía un 3%, pero va un proceso de recuperación que es rápido. E incluso al miércoles, jueves de esta semana se habían reconstruido casi 5.000 o 6.000 viviendas de unas casi 10.000 afectadas por el huracán. Hay otras que va a tomar más tiempo porque fueron afectadas por completo y se necesita construirlas de nuevo. Pero se está avanzando y el gobierno tiene la cancha para acceder a los recursos y además para las licitaciones más rápidas, de manera tal que pueda responder a la gente con la prontitud, la eficiencia, sin abusar de los recursos. Mire, déjeme decir una cosa. A pesar
de los daños que nos ocasionan esos fenómenos naturales, nuestro país es privilegiado, porque mire, alrededor de nosotros, en la zona, ¿verdad?, geográfica, esos huracanes han acabado. Mira el caso de Puerto Rico, que fue un desastre, una cosa increíble. Entonces, y no pasó, ese huracán no pasó ni siquiera como categoría 1 por Puerto Rico. Efectivamente. Y mire lo que provocó, claro. Entonces, yo realmente creo que lejos de lo que muchos críticos viven metiéndole fuego ante todo el presidente, que como usted dijo en una ocasión, ha asumido el control de su propia, ¿verdad?, imagen. Sí. ¿Verdad? Y es una persona que me dijo un amigo anoche, mira, yo no quisiera estar en los zapatos del presidente, porque tiene que estar, lo que le llaman el don de la ubicuidad, estar en varios lugares al mismo tiempo, lo cual es una cosa que nada más Dios que la pudo y sobre hacer. todo un país donde se manejan tantos problemas. No, y además que todo el mundo espera que el gobierno les resuelva. Claro. Porque ya usted sabe, cuando usted dice problema, hay una gente que sabiendo que el río va a crecer por ahí, hace una casa. Hace una de 3 pisos. Como para que te entiendes, porque lamentable, se lo digo, es verdad. Ese es el pan nuestro de cada día y lo vemos en cada provincia. Pero recuérdense el caso, por ejemplo, de la Mesopotamia, en San Juan, que después que el río se llevó eso ahí. Volvieron a construir. No, de 3 pisos, nada más había de uno. No me lo diga a mí, que yo visité eso cuando la tormenta Olga y Noel. Entonces, en un país como el nuestro, que es lo nuestro, porque nosotros, decía Martí, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer todos los sectores es apoyar a las autoridades que tenemos en su ejecutoria. Y como usted dijo, sin abusar significa que no haya gente que se quiera aprovechar de la situación, a meterse unos cuartos en el bolsillo, porque hay de todo. O que vaya a construir con una empresa usted suya, me está entendiendo, ¿verdad?, es un truco que haga de cámara. licitaciones correctas. Porque ¿verdad? ahora eso no se puede, porque ahora con estas redes no son fáciles. Y yo estoy feliz con haber sobrevivido a lo que se llama las redes y ver qué es lo que está pasando aquí. Pero vuelvo y le reitero que nosotros tenemos, mucha gente dice que es más que bendición que tenemos nosotros, de verdad que sí. Porque mire las cosas que han pasado en estos sectores. Sí, porque ese huracán pasó como tormenta por Puerto Rico, lo destruyó. Totalmente. Tocó parte del este aquí, categoría 1, lógicamente casi llegando a categoría 2, pero destruyó 5 o 6 provincias. 5 o 6 provincias la destruyó por completo. Porque a pesar de los negacionistas, sí existe lo que se llama el cambio climático. No, claro. Eso es lo que está provocando todo esto que estamos viviendo hoy. Y cada vez son más poderosos los ciclones. Pero ese huracán se fortaleció, tan pronto salió de República Dominicana, se convirtió en categoría 3. Pero que entonces, afectó parte de Cuba. En el área del Golfo de México, dice que eso es una olla de agua hirviendo ahí. Claro, pero además, somos tan bendecidos que el huracán Ian se formó en el Caribe, pero luego muy lejos al sur de República Dominicana y en dirección sur-norte, ¿verdad? Sí. Atravesó a Cuba, sí, el piquito, a mediados de esta semana, en la punta, en La Habana, Pinar del Río, pero dejó a Cuba sin energía eléctrica, provocó muchísimos daños. Lo que pasa es que en Cuba la información no se conoce, un país dirigido por un régimen comunista, ¿verdad? Todo está restringido, la información no se conoce a tiempo, pero la gente de la zona de Florida no la pasó bien con ese huracán. Sí. Ese huracán entró a esa zona, convirtió en un huracán categoría 4. Pero déjeme decir una cosa que yo he notado, que usted ha visitado Miami, yo también. Sí. Miami tiene una particularidad, es que las infraestructuras, la mayoría, no resisten un viento, porque eso es de chirró, cartón, disparate. Sí, y además muchas inundaciones. Muchas inundaciones. Pero allí tiene la diferencia con respecto a la República Dominicana y a estos países que la autoridad va, toca la puerta de un ciudadano y el ciudadano atiende a ese llamado, se va, cierra su casa y se va. La diferencia está en que aquí el ciudadano que vive a orilla del río, si cierra su casa y se va, no encuentra nada y por eso se queda cuidando hasta el último momento y muere tanta gente. Allí las cierran, se van porque saben que van a encontrar lo que dejan, si el huracán no destruye la casa. Ahí está la gran diferencia. Pero yo creo, doctor, que además es importante ver ese problema que usted cita, la cantidad de gente que se muda a orilla de los ríos, porque yo digo que esto que ha pasado en la región este con el huracán Fiona debe ser tomado como una especie de laboratorio y ver ahí las zonas de mayor vulnerabilidad y la gente que está ahí, que fue afectada, no construir la casa en lugares donde estaban, sino construir un poco más retirado del río o de la zona de inundación, porque ya sabemos que ahí se inunda. Y si viene otro huracán, otro fenómeno natural, la va a inundar y vamos a tener el mismo problema. Es decir, ir viendo estas situaciones para ir corrigiendo esos problemas y tomar medidas para evitar futuras migraciones a esos lugares y hacia otros lugares donde tenemos problemas similares. Pero le voy a decir una cosa, muchas veces ese facilismo de los gobiernos que tenemos son los que provocan esas situaciones. Por ejemplo, en países tan disímiles como Cuba,
Estados Unidos, Europa, usted no puede meterse en un terreno que no es suyo y construir una casa. Así es. Usted no puede, porque usted tiene que tener una autorización para usted eso, tener un derecho. Pero sin embargo hay gente que dice, no, esto es del Estado, oiga, entonces yo también tengo derecho a hacerlo. Así es. Ojalá que tomemos las medidas del lugar y que a partir de ahora, es un problema que está no solo en el este, está en la capital, está en Santiago, donde quiera. Tomemos las medidas para sacar a toda esa gente que está a orilla de ríos, arroyos, cañadas, en zonas vulnerables, para que en un futuro la situación no sea tan crítica como las que hemos vivido en los últimos tiempos. Nos vamos a la pausa. El inicio del año escolar 2022-2023 ha tenido un efecto inmediato y es que ha puesto al descubierto las enormes deficiencias de las que adolece, ¿verdad? Ay, sí. Adolece. Qué pena, sí. Sí, el sistema educativo nacional, a pesar de las buenas intenciones del actual ministro, que es una persona conocedora no solamente del problema educativo nacional, sino que ha estado ahí, en ese ministerio. Y que tampoco tiene tiempo como para haberlo resuelto, porque acaba de llegar. Pero que le estoy diciendo, entonces no se le puede estar exigiendo más allá de sus posibilidades, aunque tengo entendido que él ha expresado las buenas intenciones, ¿verdad?, que le han hecho admitir o aceptar ese cargo. El problema fue de Fulcar, que no lo previó. Bueno, no previó nada. Ahora, le voy a decir una cosa. Estamos hablando de personas que yo no conozco personalmente, solamente sé de ellos por lo que veo en la prensa. Pero parece ser que la gestión anterior, pues tuvo que enfrentar una situación también medio difícil y complicada. Porque, por ejemplo, una cosa nunca vista en nuestro país fue dar una educación a distancia, ¿cómo se llama?, por medios digitales. En un país que todavía, a pesar de todos los avances que tenemos, aquí un gran porcentaje de la población no tiene acceso, no solamente a lo digital, sino a la energía eléctrica tampoco. ¿Usted comprende? Sí, pero ese era el medio, ¿verdad? Por lo menos eso lo hizo bien, lo pudo hacer. Eso fue, exacto, lo digo. Lo pudo hacer, pero lo que estamos viendo es un descuido total de parte de la gente que estaba en educación para planificar, aún estando 2 años fuera de las aulas, incluso para planificar incluso las reparaciones que se necesitaban de las aulas que ya existen, hasta para reparar el baño, hasta para contratar los libros, los uniformes, los cuadernos de los niños, el almuerzo del desayuno, los alimentos para el desayuno y el almuerzo escolar, la tanda extendida. Es decir, lo que se evidencia es que la gente que estaba en educación no planificó absolutamente nada. Este señor tiene una gran responsabilidad porque tiene que dar una demostración ahora de que se puede hacer la cosa diferente, porque no falta dinero en educación. Claro. Ahora, el problema está en que siempre que a ese ministerio vaya gente que tenga un proyecto presidencial, vamos a estar jodidos en materia de educación. Hay una cosa que quiero decirle. Parece ser que el Ministerio de Educación es como una especie como de la Cenicienta, los ministerios públicos, que ahí es que ha habido el mayor enfoque de corrupción ha estado en ese ministerio, porque yo me pongo a observar que hay una serie de exministros que pasaron por ahí, hicieron su agosto, entonces no pasó nada, creo que usted me está siguiendo, no pasó nada. Entonces ahora este anterior que salió, le caen todos los palitos encima, tendrán sus razones o no, lo que lo critican, perfecto, cada cual tiene su fórmula, pero al actual ministro, es una persona que yo creo que tiene que darle tiempo para que ese señor pueda... Mire, doctor, yo vi esta semana niños sentados en el piso. Eso no es posible. Es verdad que, como decía el ministro de Educación, muchos niños han migrado a los colegios más pequeños, ¿verdad?, han migrado a la educación pública. Pero todo eso debió preverse porque con los niveles de mejoría que está experimentando la educación, con esa tanda extendida, el desayuno que le dan, porque hay gente que manda a sus hijos a la escuela y los manda para que ahí se desayune, para que ahí almuerce, para que ahí le den la merienda. Entonces, ya la gente estaba viendo, primero los profesores,
que en la educación pública tienen más garantías que en la educación privada y están migrando a la educación pública. Que no estamos viendo todavía los resultados de educación de calidad, sí, pero se estaba presentando una especie de transformación, pero de repente todo eso se frizó. Que hubo gente que incluyó en acto de corrupción, sí, pero sométanlo. Si hayan pasado 4 o 5 minutos que han incluido en acto de corrupción, sométanlo, métanlo preso, porque el que va a una función pública no debe ir a robarse el dinero de la gente. Eso es verdad. Eso no libera de culpa ni al pasado ministro ni al actual. Ahora, yo lo que digo es que, bueno, ya conocemos todo eso hacia atrás y se ha puesto en evidencia con lo que hemos visto en estas semanas que hay una serie de problemas que uno creía que se estaban superando. Que con la cantidad de aulas que han construido aquí, con la cantidad de escuelas que se están construyendo, independientemente del nudo legal ese de que se ha hablado, pero caramba, por lo menos alquilemos una casa con las butacas necesarias para que los niños vayan y estudien en condiciones humanas y que garanticemos la educación de esos niños que son los que vienen de los estratos más pobres y humildes del país. Pero además que le estamos dando el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Eso es lo inexplicable. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, una administración que dé muestra de buena gerencia, de buena administración, que dé muestra de concertación, que pueda concertar con la ADP, con Educa, con todos los intereses que convergen en la educación, sí, para que a fin de cuentas lleguemos a lo que queremos, que es educación de calidad. Pero con ese problema que tenemos ahí, nunca vamos a tener educación de calidad. Lo que yo me pregunto nunca lo vamos a tener. Cierto, déjeme aclarar, lo que yo me pregunto es, por la lógica, la formal, que es el común, el sentido común, el menos común del sentido. ¿Dónde estaban esas instituciones que velan tanto y que denuncian tantas cosas cuando estaban ocurriendo esos desaguisados que usted con mucha certeza menciona? O sea, ¿por qué no dieron la señal de alarma de que no se estaba planificando, que todo estaba manga por hombro? ¿Sabe que usted me está entendiendo? Esos organismos, el UCA, el otro, la ADP, por ejemplo, la ADP lo que estaba era nada más pendiente de asuntos económicos y de sus posiciones, asuntos políticos. Es lo que yo le quiero decir. Entonces el otro, ¿cómo se llama? De la UNESCO, no sé, que cobró muchísimo dinero para asesoría, pero no se vio nada de lo que, porque se supone que para eso es que está el dinero, para resolver problemas. Usted sin quitarle mérito a esas cosas de las que se está acusando. Yo pensé que con el profesor Fulcar no íbamos a estar hablando en estos momentos, de lo que estamos hablando. Independientemente de lo que haya ocurrido hacia atrás, yo creo que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de sus problemas, ¿verdad? Si hubo problemas de transparencia, perseguirlos, pero caramba, aquí hicimos un esfuerzo tremendo en las calles, reclamando el 4%, reclamando una educación de calidad, la gente se ha mantenido vigilante. En su momento se criticó al pasado gobierno de que estaba construyendo, más aulas de la cuenta, y entonces uno no ve las aulas ahora. Yo no dejo de quejarme. No ve las aulas, que un niño sentado en el piso. Correcto. Vi unas imágenes que presentó un noticiero de eso creo que el noticiero de aquí de Canal 9, SIN, de niños en un patio con una pizarra y con las butacas en el patio. Pero es que increíble. Como uno vive en este país, uno ha visto que esas denuncias siempre han existido. Entonces uno dice, aquellos vientos trajeron estas... No, lo que pasa es que no se justifica teniendo un 4% que todavía tengamos esos problemas. Estoy diciendo. Entonces vamos a darle la razón a aquel personaje que decía que no hacía falta ese 4%. No. Pues sí, que hace falta porque las cosas no se han hecho. No se han hecho. Entonces... además del dinero, hace falta gerencia. Pero ese 4% tiene más de 10 años que se está ejecutando. ¿Usted comprende? Se comenzó a ejecutar hubo un pacto en las elecciones del 12 y ahí se comenzó a ejecutar. Exactamente, pero yo pregunto, pero uno cosecha lo que uno siembra. O sea, usted no puede pretender que las cosas si hubiera estado todo perfecto, por más disparate que hubiera hecho la anterior gestión, no hubiera podido desplomarse eso, lo que significa que eso estaba o construido, pegado con saliva, como dicen por ahí. O no sé qué pasó ahí. Sí. Ahora, es un momento de que las cosas se corrijan, como usted dice. Entonces, esa es la oportunidad que tiene. Déjeme aclarar, decirle Pero, doctor, si usted me nombra a mí, por ejemplo, me nombra ahora, el alcalde pedáneo de Juan de Herrera, y todos los alcaldes hacia atrás no hicieron absolutamente nada, y yo llego, que le pidan cuenta a los alcaldes que estuvieron antes que José María. Exacto. Ahora, yo debo... al salir del cargo donde estoy, dar una demostración de que yo hice las cosas diferente, doctor. Eso es lo que yo quiero decir, que la hice diferente y que hoy no estemos hablando de los mismos problemas. Sí. Ahora, este señor
no puede decirme a mí en 2 años que no ha hecho nada. Este señor sabe los problemas donde están. Claro. Independientemente de que hacia atrás se hayan robado todo, que hayan hecho todo malo, este tiene que darme una demostración de gerencia. Este nuevo, que no tiene culpa de todo esto, darme una demostración de gerencia y debe encaminarme a mí, no importa lo que tenga que hacer. Estaba enfrentando unos diputados ahí que fueron a visitarlo y que le crearon un problema. No importa lo que tenga que hacer, romper con los intereses políticos que ha habido detrás de educación. Yo creo que este, como usted bien decía en un momento, no tiene esos intereses políticos que tenían otros. Que lo dejen trabajar, porque República Dominicana lo que quiere es educación de calidad, pero que entonces, rompa con los intereses de la ADP, todo el que esté en torno a la educación dominicana, para que avancemos hacia lo que necesitamos, que es una educación diferente. Muy importante, déjeme decirle algo. Precisamente eso justifica lo que yo estoy planteando, que eso viene porque los presidentes, los partidos que ganan elecciones, solamente nombran políticos en ciertos cargos que son neurálgicos. Deben nombrar técnicos. Y creo que este no lo es. Ahí es que está el detalle. Ahí es que está el detalle, que lo que nombran son, pónganse a buscarlos, estos ministros de educación que usted ha visto. Con proyectos políticos. Son políticos que andan buscando dinero para su proyecto. Entonces, cuando los gobiernos entiendan, los que están viniendo y los otros que estarán en el futuro, que deben buscar los técnicos, que hay mucha gente preparada en este país, que puede hacer su buen trabajo. Y la gente va a reclamar, porque la gente está muy atenta a la educación. Va a reclamar el cambio en la educación porque estamos haciendo un gran sacrificio con ese 4%. Y usted ve mucha gente ahora criticando que estuvieron ahí, que deberían, calladitos se verían más bonitos. Nos vamos a la pausa. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, mire, ayer entró octubre, nos acercamos ya a las Navidades, ¿verdad? Sí, oye, ya se sienten los aires. 3 meses ya comenzamos se ya sienten los aires de Navidad, sí, pero además, cada día que pasa nos vamos acercando a la parte dura de la política. El PLD, que es el principal partido de oposición, tiene un proceso para definir a una figura política. Ellos dicen que no es la elección de candidato, no sé qué rejuego que tienen, pero para definir una figura política entre 6 aspirantes, eso va a ser el 16 de agosto. Y eso va a definir el cuadro político, porque Fuerza del Pueblo, que es un partido que preside Leonel Fernández, tiene su candidato, que es Leonel Fernández. El PRM, todo el mundo sabe que el candidato va a ser Luis Abinader, independientemente de que hay aspirantes, y es lógico, es correcto, es su derecho, pero el que tiene mayores posibilidades es el presidente de la República, que aunque no ha dicho yo voy, todo el mundo sabe que está en reelección. Todo lo que está haciendo el presidente Luis Abinader está encaminado hacia su repostulación. Ese es su derecho, ¿verdad? Y yo creo que tiene amplias posibilidades. El PLD no ha elegido su candidato presidencial, tan pronto defina ahí esa figura, el cuadro político comienza a recomponerse. Y yo creo que eso va a poner un poco de presión en el oficialismo para definir su candidatura presidencial, pero tendrán que hacerlo en un proceso democrático. No deben, es mi entender, señalar a Luis Abinader como el candidato porque es el presidente de la República. Van a tener que hacer un proceso convencional. Déjeme decirle algo. Yo percibo en mi humilde ¿verdad? Conceptualidad ¿verdad? Política, de que el PLD para mí es un partido con todas sus glorias que tuvo en el pasado, que es como una persona que acaba de salir de un accidente politraumatizado, que requiere como un periodo de recuperación, ¿verdad? Para que esos huesos se vayan soldando y poder volver a caminar, aunque nunca va a caminar igual. Y entonces, como bien usted dice, posiblemente el resultado de esta, diríamos, no vamos a llamarle ni siquiera convención, vamos a llamarle... es una consulta, ellos la llaman consulta, exacto. Sin embargo, ya se apuesta a que, por ejemplo, el presidente del partido, Medina,
está jugando una especie como de titiritero, ¿verdad? Bueno, lo que se dice es que no es así, lo que se dice es que él está al margen aparentemente, porque sabe que si se inclina a favor de uno se le va a dividir el partido. Aparentemente, sí, aparentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese partido, sin embargo, hay todavía esa disidencia interna. Usted, fíjate el caso del aspirante de Santiago, ¿verdad? El señor Martínez, que está mostrando su fortaleza dentro de su partido, ¿verdad? Dentro de su partido. Pero también la ex vicepresidenta tiene su gente. Sí, son los precandidatos. Exacto, pero ¿qué pasa? Usted lo enfoca desde el punto de vista general y como que, a mi modo de ver, podría incidir, sí, en la redefinición, pero yo no creo que el PRM todavía vaya a definir ese asunto de su candidatura, diríamos, como un efecto inmediato del resultado de esa consulta. Sí. No me parece, porque tiene que esperar el desarrollo de los acontecimientos. No, si fuera yo esperara más tiempo. Exacto. Yo lo que digo es que le puede poner un poco de presión y que pudiera llevarlos a ellos a definir. Si fuera yo esperara más, porque ¿cuál es la campaña de un candidato desde el gobierno? Pero, su gestión, sus resultados. Pero hay un factor que no le favorece mucho, tanto al PLD como al PLD. ¿Cómo se llama el otro? Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Eso es lo mismo, doctor. El mismo gallo con distintas plumas. Que podría ser el factor siguiente, que todavía falta tiempo. Y en política, usted hablar, por ejemplo, de un año, puede ser como un minuto. Falta tiempo, pero falta tiempo. Las encuestas que estamos viendo indican que Leonardo Fernández va en crecimiento. Y que el PLD parece que los huesos se los soldaron más rápido que lo que usted decía, porque yo vi una encuesta que le daba 27% al PLD como partido, sí, eso está muy bien. Y a Leonel Fernández le daba como un 12% y al PRM 39%. Pero a mí, yo no coincido mucho a veces con Hipólito, pero hay cosas que yo la aplaudo, que dice, pero si tú pagas tu cuarto. No, pero esa encuesta que yo vi no la pagó el PLD. Sí. Y la pagó Leonel Fernández. Fue una encuesta de ese que hacen los medios. Yo no soy muy, porque he visto muchos resultados catastróficos. Pero lógicamente, como el cuadro no está definido, todavía eso no es tan claro. Exacto. Por eso que yo digo que tan pronto el PLD elija un candidato, tú vas a tener un cuadro más definido. Las encuestas podrán comenzar a medir ya un candidato. Ahora no te estamos viendo un candidato en el PLD. Quizás por eso la unidad parezca mejor. Claro, recuerde también que en política hay muchos fenómenos. Una frase dicha fuera de contexto puede destruir. Te puede destruir un candidato. Recuerda Bosch, por ejemplo, que Bosch tenía. Y con una sola frase que le manipularon. Claro. Sí. Se la manipularon. Claro. Mire lo que sucedió, una catástrofe. Es decir, que realmente... Eso combinado con otras cosas. Sí, exacto. Recuerde que creo que fue Juan Esteban Olivero Félix decía que Balaguer montaba su fraude en el Banco Central. Sí, eso fue combinado con otras cosas, porque aquí todo el que vio ese proceso sabe que Juan Bosch prácticamente ganó las elecciones del 90. Exactamente. Y Peña Gómez la del 94. Sí, pero bueno, yo le voy a decir una cosa. Si hubiera sido con el esquema anterior, sí. Pero resulta que hubo algo que él mismo cayó en su propio gancho y aceptó una cosa así, que fue que le pusieron 50+1. Entonces, pero el 50+1 vino después del 96. Es lo que le estoy diciendo. Sí. O sea, que lo que fue después del 94. El 94 era con el esquema viejo. Yo digo, el 94 era el sistema anterior. Sí, ahí se podía hacer de todo. Porque el mismo Peña llegó a decir, nosotros tenemos otro colchón también, recuérdese eso. Sí. Hay cosas que uno no la puede olvidar. Sí, hablaba de colchón. Sí, nuestro colchón. Pero el colchón que decía Peña Gómez no era un fraude, sino que tenía buena militancia. Pero menciónalo, ¿de dónde son? ¿El colchón de dónde era? ¿Cuál era? No, eso se lo quiso endilgar, se lo atribuyó ese grupo que siempre adversó a Peña Gómez y que no le perdonó nunca su negritud ni su procedencia, ¿verdad? Bueno. Sí, siempre le atribuyó eso. Pero yo creo que el panorama se va a poner interesante a partir de ahora. Sí, ahora. Ya se va a ir viendo el tamaño de cada quien, pero de cada partido. La parte negativa fue que afectó los intereses de Peña y el PRD, el 50+1. No, 50+1 le han pedido volver con facilidad el poder al Partido Revolucionario Moderno, dominicano primero y ahora moderno. Claro, pero que entonces yo digo que eso también tiene su efecto positivo, porque ha hecho un cambio en la política interna, que ha obligado a negociar. Ha obligado a negociar. Crear el partido bisagra, caer por aquí. ¿Usted comprende? Eso es importante. Que es una pena la creación del partido bisagra, porque para mí, en lugar de convertirse en bisagra, debería desaparecer por la carga que representa para el Estado. Mucha gente lucha por no perder su ¿cómo se llama? Su conducto hacia la teta de la vaca. Así es, pero lo cierto es, como usted dice, que el 50+1 obliga a la concertación. Obligatorio. Para el PLD poder quedarse en el poder tanto tiempo, tuvo que maniobrar, entre otras cosas, articulando alianzas y provocando divisiones en otros partidos, como el del PRD, para no permitir la fortaleza del tripartidismo, porque cuando el tripartidismo se fortalece,
Claro. Es difícil ganar en primera vuelta. Exacto. Es difícil alcanzar el 50+1. Sí. Y a eso también tiene que prestar atención el presidente de gobierno. Pero y el partido de turno, porque si el tripartidismo se fortalece, claro, Abinader puede tener más dificultades en el proceso del 24. Sí, ahora, muchos partidos van a desaparecer en este cuatrienio. Bueno, después de... Ojalá, porque hay muchos partidos que no tienen razón de ser. No son partidos, son ventorrillos políticos. Son ventorrillos ahí que se alimentan del presupuesto de la nación. Exacto. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en el proceso de recuperación de las zonas afectadas por el huracán Fiona, ¿verdad? Las acciones puntuales del gobierno en esas demarcaciones, ¿verdad? Esto va a continuar marcando la agenda. Además, la crisis en Haití y las posibilidades de una intervención de organismos internacionales para acompañar al pueblo haitiano en la búsqueda de soluciones. Además, las presiones en la frontera dominico-haitiana, que República Dominicana movió sus tanques, tiene el ejército ahí, tratando de que la situación se mantenga bajo control en la zona fronteriza. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.